Bien, pasemos ahora al segundo eje de este espacio curricular denominado raíces de ecuación. Al igual que en el caso anterior, del eje anterior, este eje es de gran utilidad no solo para este espacio, sino también para nuestra formación, ya que en la enseñanza en el nivel secundario se pueden trabajar conceptos relacionados con este, como ser ecuaciones, funciones, raíces de funciones, puntos notables de una función, derivada, recta tangente y tipos de triángulo, triángulo rectángulo, resolución de triángulos rectángulos, entre otros conceptos básicos. Bien, supongamos que tenemos, uno de los problemas que con mayor frecuencia se presenta consiste en hallar los valores de las raíces. Supongamos que tenemos una función, una ecuación de la siguiente forma: f de x igual a 0, en el cual f de x es una función de la variable real x con coeficientes reales. Resolver esta ecuación consiste en hallar aquellos valores de la variable real x tal que reemplazados en el primer miembro anulen esta función. Como sabemos, no existe un método que aplicado sistemáticamente logre resolver todos estos tipos de ecuaciones. Para ello hay que tener un conocimiento previo de la ecuación a resolver y de sus raíces. Ese conocimiento previo lleva a agotar ciertas etapas que inevitablemente deben seguirse, como ser acotación de las raíces. Esta etapa consiste en determinar un intervalo abierto, supongamos AB, que contenga todas las raíces que sean de estudiar, de nuestro interés para estudiar. La segunda etapa sería separación de las raíces, que consiste en subdividir el eje de acotación que encontramos anteriormente, el intervalo de acotación que encontramos anteriormente en subintervalos cerrados, AB, que serán denominados intervalos de separación. Y la última etapa consiste en aproximar el valor de las raíces. Esta etapa consiste en justamente aproximar el valor de la raíz con la precisión que se desee. Para aproximar esta raíz o el valor de la raíz, vamos a emplear ciertos métodos. Pero para emplear estos métodos, aparte de tener un conocimiento previo de la ecuación a resolver y de sus raíces, tenemos que tener en cuenta también las restricciones y los criterios de convergencia de los métodos. Cada método tiene sus propios criterios de convergencia. Como dijimos, existen diferentes métodos. Uno de esos métodos puede ser el método de tanteo. Otro método puede ser el del intervalo medio. Tenemos otro denominado interpolación lineal. El método de Newton-Raphson. Y el método mixto. También teoría general de la iteración.
método de la iteración propiamente dicho. Y la utilidad de este método. Bien. Ahora, si queremos que estos métodos tengan una convergencia más rápida o acelerar la convergencia de estos métodos, podemos aplicar dos métodos, teniendo en cuenta el orden. Si es de primer orden, el método de delta cuadrado de Aiken, y si es de segundo orden, el de Newton de segundo orden. Bien, ahora eso era para cuando teníamos ecuaciones de esta forma, f de x igual a 0. Ahora si tenemos ecuaciones de la forma p de x, o sea, polinómicas, igual. Igual a 0 podemos, se debe hacer también un conocimiento previo, un estudio previo, y la acotación de las raíces, en este caso, va a consistir en determinar un intervalo n, m. Y la separación de las raíces se va a dar por el teorema de Sturm. Bien. En este caso me voy a centrar en el método de Newton-Raphson para explicar este método. Bien, supongamos que tenemos una primera aproximación a la raíz x y un intervalo de separación a, b. Un intervalo cerrado de separación a, b. Ahora, este método consiste en trazar una recta tangente a la función en el punto x. Entonces, x va a ser igual a nuestra primera aproximación, x sub n. Y se debe trazar una recta tangente en ese punto para poder aplicar este método. Y eso nos va a llevar a determinar, la recta tangente va a cortar al eje de la abscisa en un nuevo punto que va a ser x sub n más 1. Ese va a ser el nuevo punto que vamos a obtener. Pero antes de aplicar el método debemos tener una función y estar seguros de que esa función cumpla con los criterios de convergencia de este método. Para eso elegimos como ejemplo esta función. 5x a la cuarta menos 4x cubo más 3x cuadrado menos 7x menos 3. Bien, los criterios de convergencia de este método dicen que f de x sub n f de x sub b por f
Los métodos de convergencia dicen que los extremos que yo elija como mi intervalo de separación debe cumplirse que la imagen de la función en el punto A por la imagen de la función en el punto B sea menor a 0. Es decir, que tengan signo distinto, y esto me va a asegurar de que va a haber una raíz o un número impar de raíces. Y el segundo criterio de convergencia es que el punto que yo elija como mi primera aproximación, la imagen de ese punto, en este caso supongamos que sea B, o x sub n lo vamos a llamar, por la imagen de la segunda derivada en ese mismo punto, debe ser mayor a 0, es decir, que tengan el mismo signo. Para poder aplicar este segundo criterio, la función que vamos a trabajar tiene que ser doblemente derivable. Es decir, vamos a obtener la primera derivada, va a ser igual de mi función que elegí como ejemplo a 20x al cubo menos 12x cuadrado más 6x menos 7. Y la segunda derivada en base a esta va a ser x cuadrado menos 7. Bien, entonces se cumple que es doblemente derivable. Bien, ahora lo que hice fue graficar esta función en GeoGebra. Como podemos ver, nuestro intervalo de acotación, de separación en este caso, vamos a tomar como 2 y 1. Ese va a ser mi intervalo cerrado de trabajo. 1 y 2. Bien. Dijimos que debe cumplirse que la imagen de los puntos de los extremos, el producto de esa imagen debe ser mayor a 0. Entonces, si comprobamos la función, efectivamente se va a cumplir que son mayor a 0. Bueno, mi punto de inicio de trabajo, mi x sub n en este caso, va a ser 2. Voy a empezar con este punto, porque dice que x sub n en primera aproximación puede ser uno de los extremos. Y como vemos que se cumple el criterio de convergencia, se puede aplicar en ese. Entonces, al aplicar, mi punto va a ser 2. Mi x sub n va a ser 2. Mi x sub n va a ser 2, como dije. Lo que hago es trazar una recta tangente en ese punto a la función. Vamos a trazar una recta tangente a ese punto en la función. Y vemos que queda determinado un nuevo punto, que es lo que dije hoy, x sub n más 1, que es el punto de corte entre el eje de la abscisa y la recta tangente. Entonces tenemos x sub n más 1. Bien. Acá lo que conocemos es x sub n, que vale 2. Y podemos conocer también la imagen de esa función, de ese punto en la función. Que es este punto. Si unimos estos tres puntos que tenemos determinados, que era x sub n que conocíamos, la imagen de x sub n y el nuevo punto de corte, vamos a tener determinado un triángulo. Un triángulo rectángulo. En este caso, los datos que conocemos son el cateto opuesto, y el que nos interesa conocer es el adyacente. Entonces tenemos que buscar una razón trigonométrica que relacione estos dos, y en este caso va a ser la tangente de este ángulo, que vamos a denominar alfa. Entonces tenemos
tangente del ángulo alfa igual a la derivada primera de x sub n, que va a ser igual, como dijimos, al cateto opuesto, f de x sub n, sobre el cateto adyacente, que es x sub n menos x sub n más 1. Bien, ¿por qué aplicamos la primera derivada? Porque la primera derivada del punto x sub n es igual a calcular la pendiente de la recta tangente en ese punto. Bien, ahora conocemos la imagen para la primera derivada de x sub n, que en este caso, si evaluamos nuestro x sub n, que era 2, en la primera derivada, vamos a conocer ese punto. Conocemos la imagen en la función de x sub n, que evaluando en la función original vamos a obtener ese punto. Conocemos x sub n, que es igual a 2, pero en este caso nos interesa conocer x sub n, que va a ser una mejor aproximación. Para eso vamos a despejar x sub n. Entonces tenemos f' de x sub n por x sub n menos x sub n más 1 igual a f de x sub n. Bien, ahora tenemos x sub n menos x sub n más 1 . Bueno, puse pausa al video para no perder tanto tiempo haciendo la demostración, pero por pasos algebraicos vamos a obtener despejado x sub n igual a x sub n menos f de x sub n sobre f' de x sub n. Para calcular este valor, que es el que cortaba al eje de las abscisas, lo que hago es emplear esto. X sub n, que como dijimos ya conocíamos, era 2 menos la imagen de 2 en la primera función, sobre la imagen de 2 en la primera derivada. Y ahí vamos a obtener un valor que por falta de tiempo no voy a hacer los cálculos, pero va a ser aproximado a 1,63, que va a ser nuestro nuevo punto, para encontrar una mejor aproximación. Entonces voy a volver a repetir el procedimiento trazando una recta tangente en ese nuevo punto a la función y siguiendo todos los pasos que dije anteriormente.